Por motivos políticos, muchos argentinos fueron condenados por las dictaduras militares al destierro y al desarraigo. Frente a la adversidad, se impuso la hermandad de otros pueblos, la esperanza, nuevos lazos y oportunidades para desarrollar sus capacidades y talentos. México ofreció refugio a miles de argentinos que con el tiempo se reconocen en una doble lealtad. A ellos se les llama los Argenmex. Lo que yo más recuerdo, más que la estación que tanto me gustó en aquellos años, era el cielo bajo, el cielo tan limpio de Entre Ríos, porque como era una tierra feraz, tierra negra, y había cultivos, el aire era límpido, pero así totalmente transparente, y uno parecía que podía agarrar el cielo con la mano. Tuve que viajar a Vietnam en 1970 en plena guerra para volver a ver un cielo tan bello como el cielo de Basavilbaso. Yo nací en Basavilbaso el 14 de diciembre de 1923, la más chica de 6 hermanos, en una población donde había hasta cuarto de primaria. Mi padre venía de Besarabia, mi madre de Lituania. Se casaron evidentemente en Argentina, en Basavilbaso, y todas esas pequeñas poblaciones tenían la característica de que habían sido colonias agrícolas habitadas por judíos, que los había traído el barón Hirsch para que hubiera una inmigración de campesinos judíos de la Europa oriental sobre todo. La generación de mis abuelos siguieron siendo campesinos. Ya mi papá fue contador. Y como de todas estas poblaciones, Basavilbaso era la más importante porque era cruce de ferrocarriles. Entonces había una presencia constante de ferrocarrileros que venían al negocio de mi papá a jugar truco. Yo aprendí a jugar truco desde muy chiquita. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años de edad, pero ya había, digamos, una especie de dispersión de la familia, porque con ese asunto de que no había sino hasta cuarto de primaria, a medida que había que hacer el quinto y sexto, del mayor para abajo, se iban yendo a Buenos Aires, de modo que yo viví una infancia de semi-orfandad antes de que muriera mi madre, porque vivían todo el año en Buenos Aires, los 5 hermanos con ella, y venían para las vacaciones a Basavilbaso. Mi mamá, que tenía aspiraciones de tipo cultural y que había sido la fundadora de la Biblioteca del Pueblo, que se llamaba Lucienville, pero no solo se conformó con fundar una biblioteca, sino quería tener un cine-teatro. Y no descansó hasta que junto a la tienda se edificó un cine, por cierto, de muy buenas proporciones. Yo desde los 7 años fui boletera de cine, de modo que es otra de las cosas que tengo a mucho orgullo. No sé si le hacía bien las cuentas a mi papá, en fin, no creo que haya yo tenido mucha facilidad entonces para contar los centavos.
muere mi madre y la vida en Buenos Aires cambia por completo. Entro a la Facultad de Filosofía y Letras y había que estudiar griego y latín. Pero en el tiempo que hice el bachillerato, habíamos conformado una especie de peña, donde yo era la única mujer y había uno que era prospecto de compositor, otro de novelista, otro de poeta, otro, en fin, pintor. Había un pintor, por cierto, alumno de Petoruti, había otro amigo que alumno de Spilimbergo, de modo que era un grupo muy diverso y esa fue mi verdadera universidad. Porque a mí ya se me daba por andar por museos y galerías con mi grupo y sobre todo no nos perdíamos las polémicas en el Teatro Experimental de Barletta y la más discutidora era una chamaca que no llegaba a los 20 años de edad, pero ahí discutiendo con Roberto Arlt que no se perdía un viernes de polémica. De modo que fue una adolescencia realmente muy, muy rica. Terminada la guerra, empezaron todos a irse porque había el viejo anhelo argentino de que había que pasarse una temporada en París para que el arte madurara como debía ser. Me casé con un escritor, Sergio Leonardo, y él tenía el prejuicio de que un buen escritor no hace periodismo. El asunto es que tuve que separarme de mi primer marido, ya con una hija de 2 años, no había separación legal, no había divorcio en Argentina. Bueno, el mejor divorcio era poner la cordillera de los Andes de por medio. Un buen día tomé el tren con mi hija y me fui a Chile donde vivía un hermano y ahí, haga de cuenta que me habían sembrado vitaminas, empecé a hacer periodismo cultural en varias publicaciones de la empresa Zigzag. Y como mi hermano era gerente de una radioemisora, empecé a tener programas culturales por Radio Prat, de modo que la vida se me llenó de inquietudes y como tenía yo ya la práctica de ponerme en contacto con el medio cultural, me puse en contacto con la gente de ballet, con la gente del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, donde conocí a Alejandro Jodorowsky, por cierto, y todavía alcancé a publicar en una de las revistas que se llamaba Eva, a raíz de que se llamaba Eva, cuando llegó Perón a Santiago de Chile, a la única periodista que dio una entrevista personal, pero además como era una revista para mujeres, ¿qué le iba yo a entrevistar? Y yo no tenía ganas que me hablara largamente de Evita, ya había muerto Evita, no tenía yo ganas de que me hablara de Evita, pero fue a la única que dio, a través del embajador argentino en Santiago, me dio una entrevista personal y tengo fotos de Perón en el momento que lo estoy entrevistando. Y el primer libro que publiqué, lo publiqué en 1950, que es un libro de cuentos, que se titula Comenzar es la esperanza, y que tuvo la suerte de que en aquel tiempo el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores era Jorge Luis Borges, y daban una faja de honor para primer libro de autor. Y a mí me dieron faja de honor y tengo el certificado firmado por Borges. Entonces, estando ya en Santiago, se entera César Tiempo de que va a llegar Rivera y me manda un telegrama que lo entreviste. Y fue así como conocí a Rivera. Diego le habían puesto de chaperón, de acompañante, a un pintor Berchenko que era miembro del Partido Comunista de Chile. Y Berchenko era mal pintor y aburrido. 2 cosas que a Diego lo traían por la calle de la amargura. Por otro lado, tenía que correr del Congreso, y eso me enteré después, a pintar el retrato de Matilde, que era la amante oculta de Neruda, porque todavía vivía con la hormiguita.
A todo eso Diego quería conocer, era el único viaje que hizo a Sudamérica, quería conocer qué era una ciudad sudamericana. Entonces, cuando le fui a pedir la entrevista, encontró que yo podía hacer un balance con el aburrido de Berchenko, porque tenía yo bastante sal y pimienta, ¿verdad? Entonces me pidió que me uniera y formamos un trío, que íbamos a las borracherías, que nos paseábamos por los cerros de Santiago. Y en este de andar de vagabundos en las horas libres, se nos fue pasando el tiempo y de pronto todos los delegados iban a agarrar un tren especial para ir hasta Concepción. Entonces, cuando se iba a ir esta comitiva hacia el sur, me dice Diego, si viene en el tren, ahí le doy la entrevista. Y en efecto, me dio la entrevista en el tren y lo primero que me dijo, antes de hablarle de mí, le voy a hablar de mi mujer Frida Kahlo. Él se sintió con la obligación de cumplir con lo que se había decidido en el Congreso de Santiago, de hacer un Congreso Nacional. Me dice, véngase conmigo a México y me ayuda a hacer el Congreso. Y yo, con un poquito de sentido de aventura, llegué a México el 25 de mayo, se me olvida, fecha patria argentina, 25 de mayo de 1953, y del aeropuerto me fui a vivir con Frida a la casa de Coyoacán. Yo recorría sola, me mandaba con el chofer a entregar cartas de invitación que hacía Diego para celebrar el Congreso y visité a Efraín Huerta, José Revueltas, juntos fuimos al taller de gráfica popular y la última visita que hicimos fue a un notable político mexicano, Narciso Bassols, y Narciso Bassols le dijo, Dieguito, no se haga ilusiones, no va a poder hacer ese Congreso. Entonces yo dije, bueno, me tengo que regresar a buscar a mi hija. Pensé no regresar a México. Viajé a Argentina más o menos mediados del 54 y en verdad después de haberme ya medio arraigadito en México en ese año y pico que viví aquí con la cantidad de actividades que había yo desarrollado, no tuve ganas de quedarme en Argentina. Me moví de manera que pude secuestrar a mi hija porque el padre no le daba permiso para viajar y pagando a uno de migración me dijo una persona intermediaria, compre una caja de Pall Mall. Y con una caja de Pall Mall pude viajar con la madre y cuando el padre se dio cuenta ya estábamos en México. Yo bajé del avión con una hija, tenía más o menos casi 4 años y 100 pesos en la bolsa. Ese fue mi regreso a México. Pero esa misma noche me fui a trabajar en algo que había yo trabajado antes de salir, que era en las actividades culturales del Centro Deportivo Israelita, donde organicé el Cine Club, el Teatro Experimental, la parte de español de la biblioteca, la galería de arte. En ese tiempo estaba pintando Fanny Rabel un mural en la sala de actos y de fiestas, un mural bastante interesante sobre el desarrollo de tema judaico, cierto desarrollo histórico, y necesitaba asesoría a Fanny y yo le buscaba bibliografía, etc. El primer periódico donde colaboré en México, en 1953, fue En México en la Cultura de Novedades, y la primera entrevista la hice con Luis Buñuel. Remedios Varo no daba entrevistas, y yo logré entrevistarla.
Y para el escrito que me habían pedido para el gran catálogo del Banco Exterior de España, quise rescatar, es claro, estas dos entrevistas históricas, la que le había hecho a Buñuel y la que le había hecho a Remedios Varo. En los días que yo viví con Frida, le dije, díctame tu biografía. Y empezamos a trabajar sistemáticamente y alcancé a hacer muchos apuntes antes de salir de la casa de Coyoacán. Y en vida de Frida, en marzo de 1954, recordemos que Frida se muere en julio del 54, le habían amputado la pierna en agosto del 53. Entonces salió a primera plana de México en la cultura, salió preciosa la entrevista, tanto que le hablé a Frida para preguntarle qué le había parecido y me dijo, vente. Y fui a la casa de Coyoacán y pasé día y algo con ella. Esa noche volví a dormir como había dormido tantas noches en la casa de Coyoacán en la primera estancia. Frida hablaba de su relación con el surrealismo, me había dictado los nombres originales de muchas de sus pinturas, me pidió que le pasara un cuadro que era su autorretrato dentro de un girasol y me pidió una de estas dagas con mentada, ¿verdad?, que estaba ahí en el cuarto y rum, rum, lo destruyó, raspó esa pintura. Y lo curioso es que cuando cremaron a Frida en el cementerio de Dolores, los deudos rodeaban el horno y, digamos, se ubicó a la izquierda, mirando de frente el horno, a la izquierda estaba Diego, acompañado todas las 2 horas y media por el general Cárdenas, Siqueiros y su mujer y otras gentes, Concha Michel, que estaba cantando todo el tiempo canciones revolucionarias que coreaban la gente, porque no fue un crematorio lacrimoso, sino un crematorio de elan revolucionario, ¿verdad? Y entonces ya cuando salíamos, me dice Siqueiros, oye, me fue impresionante porque cuando metieron la parrilla con el cadáver, el fuego encendió su cabellera y parecía que estaba ella dentro de un girasol. Y Siqueiros no sabía que ella había hecho un autorretrato dentro de un girasol. El primer libro sobre Frida que circuló en Europa fue el mío, en 1980. Y le dieron tanta importancia en los círculos que empezaban a tomar en cuenta a Frida Kahlo, que en 1982 se hicieron 2 exposiciones uniendo a Frida Kahlo y Tina Modotti. Estaba yo viviendo en el estudio de Diego y llegó una invitación para una exposición de Siqueiros en la Galería de Arte Mexicano. Y le digo a Rivera, maestro, voy a ir a la inauguración. Uy, Raquelito, así me decía, uy, Raquelito, va a ir usted a ver cuadros color caca. ¿Por qué? Porque Siqueiros pintaba con ocres, era su tonalidad preferida. No, bueno, a pesar de lo que me dijo, yo fui a la inauguración, me presenté con Siqueiros y poco después empecé a hacerle entrevistas. Cuando era la conferencia de Bandung, Siqueiros fue a visitar a Nasser, a Chu Enlai y a Nehru. Y regresó a México y la revista Hoy le pide que escriba artículos sobre su acercamiento a esta cuestión del tercer mundo y demás. Y Siqueiros volvió con ganas de pintar y cuando se metía a pintar así, con fervor, cero de escribir. Pero dice que me entreviste Raquel Tibol. Y fueron 30 entrevistas al hilo, semana con semana. Empezamos hablando de sus entrevistas con estos personajes de tercermundistas y terminamos visitando exposiciones y hablando de José Luis Cuevas o de Matías Geritz o del taller de gráfica popular, etc.
Llevaba yo 5 años en México. Ya trabajaba en Radio Universidad. Quería escribir una monografía sobre Siqueiros para la colección de arte de la UNAM. Ya había salido una de Rivera, había salido una de Orozco, pero con este comunista hasta las cachas, este estalinista, nadie se quería meter. Y de perdiz me la pidieron a mí. Y fue una monografía que tuvo mucho éxito. Salió tanto así que cuando se cumplió el centenario de Siqueiros, en 1996, yo ya había editado algunos libros en el Fondo de Cultura Económica. Yo había tenido una pequeña antología chiquita hecha en el fondo en el 74 de textos de Siqueiros. Y dije, Siqueiros escribió tanto que hay que hacer una antología mayor. Y para convencerlos de que tenía yo derecho a pedir, dije, bueno, voy a sacar la lista, nunca la había sacado, de artículos, reportajes, entrevistas, libros, etc. Bueno, son como 250 entradas. Es decir, es el artista sobre el que más he escrito. Cuando era el centenario de Orozco, en 1983, su hijo Alfredo, que es arquitecto, se presentó en mi casa sin avisarme previamente, trayéndome 6 cuadernos de Orozco. Yo creo que no se entiende bien a Orozco si no se leen los cuadernos de Orozco, que yo organicé, fotocopié los 6 cuadernos, los barajé, le saqué 15 temas y organicé el libro como un libro semifacsimilar, donde se van desarrollando los 15 temas. Yo empecé a ser museógrafa de Rufino Tamayo en el 84 y hasta su muerte, en 91 y hasta un año después de su muerte, seguí siendo la museógrafa de cabecera de Tamayo, y eso que 20 años no nos hablamos, porque habíamos tenido una discusión en el periódico y él se picó un poco, pero desde que volvimos a hablarnos, y no fue una relación de amistad, fue rigurosamente profesional. Y monté exposición en Moscú, Oslo, Leningrado, Berlín, y en México la más grande exposición que se ha hecho de Tamayo, que fue en 87, que fue Tamayo 70 años de creación, fueron Rufino y Olga que se apersonaron, como se dice, con el secretario de Educación para pedir que yo fuera la coordinadora general. Otra de las aportaciones que he hecho en el terreno de búsquedas es convertir a Frida, es decir, darle el valor a Frida de escritura. Ya llevo 4 escrituras, libros que se llaman Escrituras de Frida Kahlo. Frida era realmente de usar palabras gruesas, pero con una gracia y con un sentido de la picardía idiomática sensacional. Realmente, por momentos hay un vuelo, tanto en sus cartas como en las poesías que escribió, o en textos casuales por acá y por allá, y el texto cumbre, que es el retrato escrito de Rivera, que lo escribió en 1949, que es el mejor retrato escrito que se haya hecho en México, por hombre o mujer, porque empieza haciendo la descripción del desnudo de Rivera desde el primer pelito hasta los pies, y después empieza a hacer el análisis pictórico, político, social, etc. No, es un escrito notable, de una inteligencia impresionante y sin una palabra de más. Es decir, Frida tenía el sentido del lenguaje apretado, del lenguaje necesario. Estéticamente, cada quien tomó un camino diferente. Rivera era el más culto de todos, pero de calle. Rivera era una gente de una cultura enciclopédica que además absorbía cultura como una esponja. Orozco era un hombre de cultura media y una gente con cierta amargura personal, pero que, a diferencia de Rivera, había estado, igual que Siqueiros,
en la Revolución Mexicana, cuando Atl los lleva para hacer el periódico de Carranza La Vanguardia. Siqueiros era un chamaco, ya Orozco era un caricaturista consagrado, y hay que tomar en cuenta que los dos fueron carrancistas al principio. Siqueiros, como joven soldado, participó en la batalla de Celaya y participó en las batallas junto a Diegues, en donde le dieron con todo a Villa. Pero después Siqueiros da volteón hacia simpatía hacia Villa, sobre todo simpatía hacia Zapata, mientras que Rivera, por su lado, se encuentra con Siqueiros, que ha ido de agregado militar a la embajada en España, en fin, se encuentra y todos le cuentan la revolución, y Siqueiros, Diego hace su primer cuadro de tema zapatista, La naturaleza muerta zapatista, que es de carácter cubista con un fondo de serranías mexicanas, en 1915. Yo siempre he creído que la crítica de arte es un género literario. Así se ejerza en libro, se ejerza en revista, en ensayo, o se ejerza en el periodismo cultural propiamente dicho. Todavía no es reconocido. Solo en Estados Unidos han ganado críticos de arte premios Pulitzer. En ningún otro país hay algún crítico de arte que haya ganado un Nobel o que haya ganado un premio en Francia. No. ¿Por qué? Porque no es considerado un género literario. Y hay realmente obras de crítica de arte que son verdaderos primores, en el sentido más austero de la palabra, no en el sentido lujoso de la palabra. Es decir, hay grandes libros sobre crítica de arte. Y el periodismo cultural en general, cuando está bien llevado, para mí es uno de los géneros literarios predilectos.